Cuando Scott Cawthon se propuso darnos un verdadero terror, creo que ni siquiera él imaginó el impacto que FNAF iba a tener en la cultura, pues con poco más de 10 juegos, una gran colección de libros con historias alternas y canónicas y una película próxima a estrenarse, la pequeña franquicia se ha transformado en uno de los mayores exponentes del género de terror. Pero todo gigante tiene cola que le pisen, y es justamente eso lo que discutiremos hoy, pues FNAF afronta un problema serio que podría afectar su percepción ante el público a largo plazo. No pondré en tela de juicio aspectos como la jugabilidad, pues en ese sentido hay que admirar a Scott por haber apostado al género de point and click, mismo que en la época en la que fue lanzado el primer juego estaba muerto, siendo impensable que alguien apostara por una jugabilidad tan acartonada en esos años, por lo que haberlo rescatado añadiendo mecánicas de terror al mismo fue simplemente maravilloso, ya que mucha gente considera a los juegos clásicos como los más aterradores y grandes exponentes del género. Tanto así que solo debemos ver la cantidad de fangames y los logros que ha cosechado esta franquicia. No obstante, el problema que tiene, y que al menos en mi perspectiva debería de ser de preocupación para asegurar su futuro y continuidad, es en cuanto a su historia. Si bien es cierto que no es necesario comprender el lore para disfrutar sus juegos o libros, FNAF tiene una de las historias más ricas y oscuras que podemos encontrar, pero que se ve totalmente manchada por el desastre argumental que es. Ojo, con esto no me refiero a que toda la historia que Scott desarrolló sea mala, simplemente digo que está terriblemente mal organizada, al punto de que llega a ser incomprensible. Esto por un lado tiene sentido, dado que Scott nunca pensó en FNAF como la franquicia que es hoy día, sino como un simple juego con el que quiso trabajar inspirado por las críticas y el mal recibimiento de uno de sus proyectos, por lo que se tuvo que implementar una historia y personajes a futuro, los cuales podemos ver ya establecidos en FNAF 3, juego donde finalmente se presenta a William Afton, el antagonista de la historia, bajo la identidad de Springtrap, así como todos los crímenes que cometió en vida. FNAF 4 se presentó como una precuela, donde nos dieron más detalles de la historia conociendo los eventos de lo que se cree fue la mordida del 83. Y digo lo que se cree porque Scott nunca reveló en qué fecha ocurre realmente. Sister Location abordó todavía más el pasado de William y nos establecieron a quien en un futuro sería conocido como Michael Afton, el protagonista y, por lo que entiendo, el personaje que siempre controlamos en cada iteración, sin mencionar los hechos relacionados con Elizabeth Afton, la hija de William, quien murió accidentalmente a manos de Circus Baby, y finalmente todo lo ocurrido en Pizzeria Simulator, donde la historia aparentemente había concluido. Hasta este punto no hay grandes conflictos con la trama. Podemos decir que el supuesto final del simulador de pizzería era más que adecuado. Conocimos al villano, su familia, motivaciones y cómo fue que otros personajes se fueron involucrando en los eventos hasta su desenlace en el incendio que causa Henry Emily. Pero entonces llegaron los libros y muy especialmente Security Breach, y lo que se suponía que era una historia improvisada pero más o menos bien estructurada y concluida, se derrumba como un castillo de naipes. Haber continuado la historia incorporando un montón de elementos nuevos fue para mí un error, ya que ahora mucho resulta bastante forzado y fuera de lugar. Por lo menos para la lógica interna de FNAF, no me parece convincente que en los eventos de Help Wanted, la conciencia de quien se creía que era William Afton se haya anexado como una especie de virus que puede controlar la mente de los humanos. Más si consideramos que esa capacidad jamás se menciona ni en los juegos ni en los libros, terminando por sentirse más como un deus ex machina para no dejar morir a este tipo que ya nada tiene que hacer en la franquicia. Sí, sé que tampoco suena creíble que su cadáver se mantuviera tan fresco en un traje de conejo o que las almas vengativas posean a los animatrónicos, pero al menos la existencia del remanente explica cómo puede pasar esto, pero lo que ocurre con Glitchtrap no. Ahora, si vamos todavía más adelante, este incidente de Help Wanted también le pega a Security Breach, pues supuestamente Bunny o Vanessa empezó siendo una especie de seguidora de William Afton para después salir con que estaba siendo manipulada por él,
quien por cierto sabrá Dios cómo sobrevivió al incendio y sigue haciendo de las suyas, donde tenemos ahora a un Gregory que no sabemos por qué tiene conocimientos avanzados en computación al punto de ser llamado como un hacker por sus psicólogos, dato que, por cierto, solo puedes saber si lees los libros, porque en el juego hacen caso omiso de todo lo que te acabo de decir. Ah, pero esperen, porque entonces llega Ruin y vuelve a hacer temblar todo el escenario, pues ahora resulta que William Afton sí que había muerto, aunque no en el incendio, y quien estuvo detrás de todo desde Help Wanted era el animatrónico conocido como The Mimic, un personaje que nunca se menciona en ningún momento dentro de los juegos, ni con una pista, un setup previo o un informe de los trabajadores que nos advierta sobre él. Simplemente lo aventaron así como cayó. Solamente en los libros te cuentan quién es, cómo fue creado, por qué tiene sus habilidades y por qué es malvado, así como su influencia en lo referente a Help Wanted, Vanessa, Gregory y el Mega Pizzaplex. A partir de aquí es donde ya se empieza a ver que a esta franquicia le están metiendo severas improvisaciones al nivel narrativo que ni siquiera Saint Seiya se atrevió a hacer, pues a diferencia del trabajo del Kurumamadas, en FNAF nada de lo incorporado tiene sentido, porque se suponía, o al menos tenía yo entendido, que los eventos de los libros eran algo así como un what if, mostrando historias paralelas del universo de FNAF, con lo que, por ejemplo, tenemos una historia en donde Charlie, la hija de Henry y quien posteriormente poseería a Marionette, es capturada por Twisted Freddy y asesinada, cuando en los juegos un grupo de niños la dejó fuera de uno de los restaurantes quedando a merced de Afton. O bien, una historia donde William aparentemente muere en una piscina de pelotas de plástico, que según dicen no es William, sino una especie de fantasma hecho de rencor o algo así. La verdad no le entiendo. Cuando realmente su muerte fue mucho más confusa y enredada en otro libro. ¿Ven cuál es el problema con esto? Tomar la decisión de hacer que repentinamente los libros sean canon sin establecer vínculo alguno con los juegos, más que beneficiar, está causando un caos total que no se resuelve de la noche a la mañana, y que en términos de gameplay es totalmente contraproducente. Pues por ejemplo, ¿cómo se supone que siente impacto o sorpresa al ver que un animatrónico que imitaba a Gregory era quien guiaba a Cassie realmente, cuando en ningún momento me dieron pistas o insinuaciones de su existencia, arrojándolo como si fuera nada, para luego hacernos creer, otra vez, que Gregory es malo y decidió cortar el elevador donde Cassie se encontraba, cuando se supone que Mimic puede controlar la tecnología de todo el lugar y podría ser perfectamente él quien hizo tal cosa. Pero de nuevo, ese dato solo te lo dicen en los libros y en los juegos no se menciona absolutamente nada. Más que ser un clímax o un momento de tensión, se siente soberanamente anticlimático porque no hay explicación, quedándose como un pretexto barato para vender más DLC a futuro, figuritas u otras cosas. Y siendo franco, creo que a pesar de que FNAF no es santo de mi devoción, la franquicia merece algo mejor. Ahora bien, otro problema que acarrea FNAF en su historia es el meme de William siempre regreso para agarrarte las nalgas, bitch, Afton. Porque sí, de hecho en los primeros 6 juegos tenía sentido que el tipo regresara de alguna manera a hacer de las suyas, pero a este punto ya es ridículo, pues incluso he leído teorías diciendo que Mimic está poseído por William y que supuestamente hay evidencia para respaldarlo. Aunque desconozco el dato, creo que ya es hora de que pasemos la página. William no es como Bowser o Ganondorf en el sentido de que deben ser omnipresentes. Él ya tuvo su historia, ya debemos dejarlo ir y darle lugar a un nuevo villano. En ese punto, no considero que Vanessa, Gregory ni el mismo Mimic sean un buen sustituto. Los primeros dos son víctimas de circunstancias y podrían funcionar como personajes que introduzcan a quien legítimamente será el nuevo antagonista. A Mimic tampoco lo considero un digno sucesor, porque es un robot hueco sin personalidad que solo sabe imitar. Muy a pesar de su control sobre la tecnología del Mega Pizzaplex, el personaje literalmente salió de la nada. No importa su contexto en los libros, literatura y videojuegos no se deben de mezclar como lo hicieron en Ruin,
porque además de forzarte a leer los libros para entender completamente la historia, le quita peso y emoción al juego en sí mismo, y realmente espero que Mimic haya perecido en Ruin. Sin embargo, ¿saben quién sí podría ser un maravilloso antagonista que le dé sentido a prácticamente todo lo que ha pasado hasta ahora? Pues bien, ese villano que propongo es ni más ni menos que la propia Fazbear Entertainment. Piensen de esta manera, Fazbear Entertainment ha sido una constante en los juegos y a lo largo de ellos nos han dejado saber mucho, desde que pretenden venderse al ojo público como una marca amigable hasta las innumerables atrocidades que realmente ocurren al interior y que han ocultado a como de lugar. Fazbear, de hecho, sabe perfectamente los peligros que conlleva trabajar con sus artefactos, son negligentes con sus trabajadores, ocultan información y son capaces de realizar actos como conspiración y amenazar a todo aquel que vaya en contra de ellos. El tipo del teléfono en varias ocasiones dejó al descubierto que las condiciones laborales en Fazbear son bastante cuestionables, por no decir que es un suicidio el simple hecho de trabajar para ellos. En Help Wanted, por ejemplo, le ocultaron información al estudio que contrataron para su juego y ocultaron los eventos asociados al chico que se quitó la vida con una guillotina para papel. Y en Ruin, los muy descarados prefirieron fingir que las condiciones tan lamentables del Mega Pizzaplex fueron causadas por un supuesto terremoto, cuando se presume que fue por culpa de The Blob al excavar túneles. Hay que recordar que William y Henry fueron los fundadores de la compañía, y si por una razón los animatrónicos no eran desechados, era porque Afton metió sus manos en el asunto, ya que de no haber sido así, lo habrían encarcelado, pues si bien fue arrestado, al no haber evidencia en su contra, fue puesto en libertad. Pero una vez que fallece, la compañía continuó cometiendo actos atroces que se revelan en Help Wanted y Security Breach para proteger su imagen. Pero ¿con qué propósito realmente Fazbear Entertainment continúa con este comportamiento? ¿Qué motivos tendría la empresa para fingir que un terremoto destruyó su complejo y solo aparentar que están en obras cuando realmente lo han dejado abandonado? A mi parecer, Fazbear Entertainment tiene mucho más potencial antagónico que The Mimic, ya que no sabemos a ciencia cierta en manos de quién se quedó la compañía. Pero si son perfectamente capaces de todo con tal de proteger su imagen, incluso llegar a cometer crímenes, no me sorprendería que quienes estén detrás de la compañía sean igual o peores de lo que alguna vez fue William Afton. Pero a diferencia suya, no sabemos aún con qué propósito podrían estarlo haciendo. Hay teorías que señalan que algún familiar de William o una persona cercana a él que aún no conocemos es quien se encuentra detrás de todo, o que simplemente hay personas malintencionadas manejando a Fazbear y que quieren continuar con los experimentos de Afton. Pues recordemos que Afton Robotics, la compañía de William, fue absorbida por Fazbear Entertainment y gracias a eso tienen acceso a planos y tecnología como la de los Funtime. O díganme ustedes cómo fue que llegó un brazo mecánico muy similar al que Ennard usa en contra de Michael Afton en Sister Location en las profundidades donde reside Mimic. ¿Para qué quieren algo como eso? En fin, considero que FNAF necesita o un reboot muy bueno que incorpore absolutamente todo de manera orgánica, o un cambio de dirección con sentido y un nuevo gran villano que le dé lógica a todo lo que está ocurriendo. En ese último punto, pienso que no habría nadie mejor que Fazbear Entertainment para lograr dicha meta, pues gracias a esta compañía negligente y corrupta, podrían resolverse muchísimos misterios y finalmente ver a aquel responsable de todas las desgracias desde el deceso de William Afton, ya que su potencial como antagonista es ilimitado. Pero ahora díganme ustedes, ¿qué opinan sobre la situación actual de FNAF? Compartan sus opiniones en la caja de comentarios, yo los leo a todos. Si el video fue de tu agrado, me gustaría pedirte tu apoyo para hacer crecer esta comunidad dándole like y comentando el video para que lleguemos a más personas. Yo soy Jerix y nos vemos en otro video. ¡Hasta pronto!